Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 1 de diciembre del año 2023. ¿Con quiénes estamos? Empiezo por Eleonora. Eleonora Navata, que vuelve. Buen día. Buenos días. Sigo. Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Eleonora, compañeros, Emiliano, por supuesto, y su audiencia. Juan Grompone. Buenos días para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Vamos con el primer tema. Según los datos preliminares del censo 2023 que se divulgaron este lunes, en Uruguay hay 3.444.263 personas. Y eso implica un crecimiento de 1% con respecto al censo anterior del año 2011. En los resultados se incluyeron 61.810 migrantes que se estima llegaron al país justamente en el periodo intercensal. Hablando en rueda de prensa, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aval, valoró la llegada de estos extranjeros. Miren lo que dijo. Si no hubieran estado, estaríamos hoy dando un dato de que la población habría caído con respecto al 2011 si no estuvieran los inmigrantes. Así que los inmigrantes permitieron que tuviéramos una leve ganancia de población en el periodo intercensal. Las conclusiones de este reporte primario confirman que Uruguay enfrenta un fenómeno esperado a la luz de la evolución demográfica regional y en el largo plazo de la evolución demográfica mundial, dijo Aval. Así, a la luz de esta tendencia y de no mediar reversión de la misma o procesos inmigratorios importantes, la población del Uruguay seguirá una tendencia decreciente hacia el futuro, dijo el director del Instituto Nacional de Estadística. A ver, algunos números. Según los datos, los nacimientos cayeron desde 46.712 en el año 2011 a 32.301 en 2023. 14.411 bebés menos en este periodo. Por otra parte, las defunciones, las muertes, tuvieron un incremento, pasando de 32.724 en 2011 a 39.322 en 2022. Más información. La población de más de 65 años se duplicó. Si tomamos en cuenta los últimos 60, pasó de 8% en 1963 a 16% en 2023. También hubo un incremento en la cantidad de personas que tienen más de 100 años. En el 2004 eran 440, en el 2011 eran 517 y ahora en 2023 son 822. Bueno, no quiero cansarlos con números. Los tertulianos querían hablar de las grandes tendencias. Alejandro en particular, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, gracias, Emiliano. Creo que no soy el único que quería hablar de esto porque Juan estaba muy entusiasmado, Leonora también, y supongo que a Gonzalo también le interesa, y naturalmente a ti y a todo el mundo, porque no es un tema menor. Tú diste algunas cifras, yo no voy a apabullar con cifras que son más o menos fáciles de ubicar a través de Internet en este momento, pero para dar algún dato mínimo del problema que nos enfrentamos, si tomamos el año 60, o sea, 1960, digamos hace 60 años o 63 años, la población de 0 a 14 años era el 28%, ahora es el 18%, y la población mayor de 64 años era el 8,2%, y ahora estamos casi en el 16%, 15% con algo. Entonces, la edad mediana ya es mucho más cerca de la población. Mediana me refiero a la edad media del conjunto de la población de Uruguay. Por ejemplo, en el 2004 era 29 años. 2004, no hablo del siglo pasado, hablo del 2004. 19 años después, de 29 pasó a 38. La edad media de los uruguayos hoy día es 38 años. Entonces, bueno, ahí esas son constataciones que naturalmente se pueden complementar con una enorme cantidad de cifras que no vale la pena manejar en este momento porque, como decía, se pueden consultar fácilmente en Internet. Sobre todo en base al censo, que no tiene datos definitivos, pero bueno, los datos preliminares van a sufrir, como decía Diego Aval, van a sufrir muy poca modificación, algo que no va a ser significativo. Ahora,
Uno piensa, esto es en Uruguay, pero ¿qué pasa en algún otro país? Por ejemplo, yo tengo acá información de muchos países, pero si tomamos a España, que es algo muy cercano a nosotros, en 2012 se registraba 1,32 hijos por cada mujer. Pero ahora en el 2023, en vez de 1,32, 1,16. ¿Ah? Y las mujeres españolas propiamente tienen ahora 1,2 hijos, no, 1,1 hijos de promedio. Las extranjeras tienen 1,4. Es decir, las emigrantes a España tienen 1,4. Y bueno, las cifras son la tasa de reemplazo hay que tener presente que es por lo menos 2,1. 2,1. A veces se dice que es 2,3, pero bueno, algo por el estilo, para no entrar en demasiadas exactitudes. O sea, la mitad. Bueno, y acá aparecen tres cuestiones importantes. La primera, ¿por qué? ¿Por qué es que pasa esto en el mundo occidental al menos? ¿Y por qué pasa en Uruguay y en la región en general, aunque quizás tan grave como en Uruguay no? ¿Por qué pasa esto en Uruguay? Segundo tema, ¿qué se puede hacer? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Puede tener? Y tercera área para explorar, ¿qué es lo que se puede hacer para revertirla si es que hay que revertir esta situación? O sea, son tres cuestiones de las cuales podemos hablar, ¿no? ¿Verdad? A ver, no sé si los demás quieren ir apuntando algo, porque Sí, Alejandro acaba de hacer un índice de lo que podemos charlar en estos minutos, que es bastante. A ver, Juan. Bueno, yo creo que es un problema que no tiene remedio. Es una propiedad de la sociedad capitalista. Porque, por empezar, la vida media aumenta por la tecnología y la medicina, claramente. Y la natalidad baja por la incorporación de las mujeres al trabajo. Es decir, y ninguno de los dos efectos se pueden cambiar. Es decir, sería estúpido diciendo, bueno, dejemos que las enfermedades se hagan la suya. Y otro, mucho más estúpido es dejemos que las mujeres no trabajen. Es decir, despreciar el talento de la mitad de la población es otra estupidez, y es uno de los grandes logros que consiguió el capitalismo. Bueno, entonces la población humana en todo el planeta se va a estabilizar en una cifra que es posiblemente menor que la población actual en este momento. Porque son muy pocas las zonas en que la población aumenta. Es decir, las zonas capitalistas claramente se estabiliza o empieza a bajar. Y esto quiero recordar que muchas veces, o hace unos 20 o 30 años, la preocupación era, decía, el planeta no es sustentable, hay demasiada población en el planeta, vamos a tener que migrar a la Luna, a Marte, a Júpiter, yo que sé a dónde. Eso es un mamarracho. Es decir, la población, ya pasamos posiblemente la población máxima que hubo humana en la Tierra, y ahora se va a estabilizar en una cifra de repente cercana a los 9.000 millones, un poco menos. Y yo creo que esa es mi reflexión. Después quiero referirme al Uruguay. ¿Me permitís una interrupción? En realidad discrepo con que se va a estabilizar. Todo indica que no se va a estabilizar, sino que va a seguir disminuyendo. No se va a estabilizar, porque si el índice de reposición es 2,1 por cada mujer, para tener alguna clase de índice, y los índices que tenemos son de 1, algo, 1,2, 1,1, 1,3. Bueno, no es un índice que se vaya a estabilizar, sino que al contrario, teóricamente seguiría disminuyendo. Y después puedo seguir hablando, pero sí, quería simplemente discrepar contigo en cuanto a eso. A partir de este tipo de enfoques aparece la pregunta, bueno, ¿y ese proceso es una mala noticia? Bueno, ¿O al revés es buena? Justamente eso ese encargo quería tener yo. ¿Es una mala noticia que seamos menos? ¿Es una mala noticia que las mujeres tengan la cantidad de hijos que desean, si lo desean y cuándo lo desean? Para mí definitivamente no es una mala noticia. Lo que sí creo que debemos pensar, y para lo que puede llegar a ser considerada una mala noticia, son para los sistemas de seguridad social, porque tenemos más población envejecida y fuera de la aportación como trabajadores, trabajadoras, y tenemos un sistema de seguridad social que está mucho más sobrecargado. Entonces, por ese lado podemos decir, sí, puede ser una mala noticia o es una mala noticia. Pero lo que creo que tenemos que pensar en estos momentos, cuando ya vemos que el camino irreversible, y parece irreversible, es
pensemos distinto cómo vamos a hacer para vivir todos los que seamos con la edad que tengamos y con un sistema social que nos proteja y nos ampare a todos. Entonces creo que el paradigma es empezar a pensar desde que somos menos, que vamos a ver menos aportantes y que vamos a vivir más tiempo. Creo que pensándolo desde ahí no debería ser una mala noticia. No me parece que ser pocos, por ejemplo en países como Uruguay, sea una mala noticia. Lo que pasa es que si somos pocos tenemos que ser buenos. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? A la excelencia. ¿A qué tenemos que apuntar? Al valor agregado. ¿A qué tenemos que apuntar? Obviamente que no a la masa, tenemos que apuntar a otras cosas. Y creo que bajo esos paradigmas podemos empezar a pensar cómo vamos a hacer para construir nuestro futuro. Pero no diciendo tenemos que ser más, tenemos que hacer a las mujeres tener más hijos y que nazcan más niños. No es por ahí. Es interesante ese planteo porque es la primera reacción, ¿no? Cuando se dan noticias como esta, que no es la primera vez que se dan en los últimos años, hemos tenido varios momentos en los que hemos tratado esto mismo, enseguida aparece la respuesta de hay que llevar a la práctica políticas de fomento de la natalidad. Pero han fracasado en todos lados, porque lo que hacen las políticas pronatalistas es no respetar los derechos de las personas que no quieren tener hijos o no quieren tener tanta cantidad de hijos. Sí deberíamos nosotros, por ejemplo en Uruguay, esto no lo pienso a nivel global, pero sí en Uruguay, fomentar la migración, que también es lo que Aboal comentaba, que ha achicado una brecha que podía ser mayor. Hay tantas personas que no tienen lugar en algunos espacios en el mundo y que son expulsadas por distintas razones, y que acá de repente sí está ese lugar. Entonces, pensemos en la migración como un fenómeno a recibir, pero de brazos abiertos, si es que realmente queremos aumentar la población, o si no, empecemos a pensar en soluciones para una población disminuida y reducida. Goncalo. Bueno, menos mal que ya dijeron todo eso. Yo francamente no entiendo por qué hay tanta... No, entiendo que sea... Hay interés en saber cuántos somos, pero no tiene la menor importancia. Es decir, no está dicho en ningún lado cuál es la relación que tiene que haber entre población, tamaño del país, riqueza. No, Estados Unidos es un país grande, con mucha población, es rico. La India es un país grande, con mucha población, es pobre. Australia es un país grande, con poca población, es rico. Mongolia es un país grande, con poca población, es pobre. Hay países chicos, con mucha población, que son ricos, blanda. Hay países chicos, con mucha población, que son... Y podemos seguir. ¿Y cuál es la combinación ideal que estamos buscando? No existe. Ya quieren discrepar, así que los dejo para poder después agarrarlos. A partir de lo que decía Gonzalo, una charla muy interesante que tuvimos con el economista Pablo Rosselli en el mes de agosto, justamente a propósito de cómo había que leer estos datos, ¿no? Claro. Que decían las teorías del desarrollo en cuanto al vínculo de la evolución del Producto Bruto Interno con la población de un país. Bueno, hay mucho material ahí para pensar, ¿no? Para pensar, porque de lo que se trata es de eso, de pensar, ¿no? De darle a nadie el tema digerido. Mira, una de las cosas que se ha dicho, en particular por Eleonora, quizás indirectamente por Gonzalo, es que no tiene importancia la cantidad de población en definitiva, que digamos que no preocupa mucho que haya disminuido algo. El problema es que teóricamente va a seguir disminuyendo indefinidamente. Va a quedar una sola persona en el mundo en unos siglos con este criterio. Juan se muere de la risa. Y ese va a ser el último. ¿Por qué? ¿Será hombre o mujer? No importa. ¿Por qué? Porque si el índice para mantener la población establemente es 2,1, 2,2 o 2,3, como se dice, y nosotros tenemos el 1,2 o por ahí en este momento, y en el mundo occidental es más o menos así o peor, entonces inevitablemente va a seguir disminuyendo. ¿Y bueno, podrá haber algún factor que ayude a que una explicación matemática. Para los oyentes que Juan al costado hace con la cabeza no, él cree que no va a pasar eso. Bueno, macanudo, se va a volver de vuelta al 2,3, al 2,4 o lo que fuere. Puede ser que eso ocurra, pero ese es el problema, cómo lograr o cómo pensar que va a ocurrir eso cuando estamos en un 1,1, 1,2. Y si me permitís dos cosas más. Más cosas, no. Sí, por ejemplo, en la rendición de cuentas, la ley 20.212, en el artículo 105, se
se acaba de crear hace unos días la Comisión de Expertos en Política Poblacional, dedicada justamente a estudiar este problema. No voy a leer el artículo porque es muy largo, quizás se pueda reproducir en internet por no Radio es un Mundo, problema. pero no, déjame seguir. No, Y se creó porque sí es un problema. Porque sí, claro que es un problema. Y la inmigración es fenómeno, pero eso mientras funcione. Pero con eso más o menos vamos supliendo. Pensando en Uruguay solo, hoy, pero con eso no tenemos el nivel de crecimiento que tendríamos que tener, el nivel mínimo de reposición que tendríamos que tener para mantener la misma población y no seguir disminuyendo. Y uno dice, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, hay una cantidad de factores. El trabajo de la mujer, que está muy bien y que debe ser preservado, es muy lógico, es muy razonable. No tengo ni la menor duda al respecto, pero es uno de los factores que ha incidido. Pero no es solo el indirectamente trabajo, es la voluntad. Indirectamente han incidido otras cosas. La desvalorización de la familia, sin ninguna duda. La promoción de la familia prácticamente ha desaparecido, a tal punto que les sugiero que prendan la televisión, y van a encontrar ustedes cuántos de los exponentes que aparecen en los programas de televisión, en las películas, tienen hijos. Poquísimos. ¿Cuántos tienen familia? Poquísimos, si es que lo tienen. ¿Por qué? Porque se ha creado toda una cultura en la cual el individualismo ha primado de una manera muy fuerte, el respeto de ciertas tradiciones ha desaparecido y no se fomenta la familia. Incluso eso se ve hasta en cuestiones prácticas de todos los días. Los edificios hoy día no están previstos para familias, son monoambientes o a lo más con 2 ambientes en los cuales es muy difícil instalarse, máxime que hay personas que además acompañan a las parejas, a los matrimonios, y que son mayores y hay que llevar a la propia casa, cosa que también ocurre, y que está muy bien que así sea, pero hasta en ese pequeño número de detalles. Ahora no se está pensando en aumentar el número de escuelas, lo que se está pensando es cuáles se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ha disminuido, no traigo las cifras ahora para no seguir mareando, pero ha disminuido el número de estudiantes en edad escolar, no por deserción, ha disminuido porque hay menos, y se prevé que van a disminuir más, y uno de los problemas que está planteado es que escuelas se cierran. Bueno, pero ahí estás mezclando, ¿por qué estás mezclando? Análisis de causas, estabas enumerando algunas causas posibles y ahora empezaste a hablar de efectos, que va a haber que cerrar escuelas, ¿no? Son temas distintos. Estoy dando una señal, estoy indicando una de las señales que hay de que efectivamente es un fenómeno muy fuerte y que va a seguir ocurriendo mientras no se adopten algunas medidas. Quizás no sirvan para nada. Leonora dijo que las experiencias que habían no interesaban. Lo que dice la ley. No, he dicho que no han funcionado. La teoría parece que no fuera exactamente así, pero bueno, no vamos a discutir. Justamente es un tema que he estudiado bastante. Me parece que acá hay unos sesgos de parte de Alejandro que a mí por lo menos no me gustan nada, porque él habla de desvalorización de la familia, y a mí me parece que eso es un error gravísimo. Sí. De la familia tradicional, como Alejandro la concibe o como alguna parte de la población la concibe. Yo creo que hoy hay un respeto mucho mayor a la diversidad de tipologías de familia. 2 personas pueden ser una familia, 3 personas pueden ser una familia. Para ser una familia no se necesita un departamento de 4 dormitorios. ¿Por qué? Porque una pareja es una familia. Entonces, creo que es positivo también encontrar modelos familiares diferentes o que no sean todos un tipo de familia. La familia no es un papá, una mamá y 2 hijos. Eso no es, eso es un tipo de familia. Hay otra familia que es una mamá y 5 niños, y hay otra familia que es una mujer y su pareja que es otra mujer, y otra familia que es una mujer y su pareja que es un hombre, y son familias, todas son familias. Y esa diversidad en las familias, con un hijo, con 5 o sin hijos, está buenísimo que sea visibilizada y respetada. Entonces, si eso conlleva a que las personas se realizan mucho más en su vida, no están con un yugo del mandato de tener una familia con determinadas características, de vivir en determinadas casas o departamentos, para mí es muy positivo. Entonces, yo lo que hay otra realidad positiva, entre comillas, que está incidiendo en estos números, que es la reducción del embarazo adolescente, por supuesto, ¿no? Que era todo un problema.
Bueno, sigue siendo, pero Claro. se ha ido achicando como problema en nuestro país en los últimos años a partir de una serie de políticas que se han implementado. Ese embarazo adolescente, a su vez, en buena medida, se daba en los sectores más pobres de la población, ¿no? Por supuesto. Ahí hay una parte de la baja de la natalidad, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas que son positivas lo que necesitan es un reordenamiento para decir, bueno, ¿cómo nos movemos en este mundo que ahora es así y que por suerte es así porque respeta mucho más las voluntades de las personas? El problema de las familias también es que tengan hijos, sea la familia que sea, pero si no tienen hijos estamos en la misma. Es así. Bueno, pero es una familia igual, Y no no es me una importa. promoción, Bueno, pero no es una sí, desvalorización de la familia. Sí, es una desvalorización de la familia con hijos. Bueno, todos quieren hablar, todos tienen mucho para aportar. ¿Están en particular girando en torno a lo que ha dicho Alejandro o no? No, yo quiero refutar la mayoría de las cosas que se dijeron. De todos. Bueno, primero, sí, las políticas de natalidad no funcionan, es decir, han funcionado para restringir la natalidad, pero no como por ejemplo en China, pero para incentivar la natalidad no funciona. Ahora permiten 3. En cambio, la inmigración fue muy importante. En el Uruguay en particular, digamos, en algunos a fines del siglo XIX había más emigrantes que criollos en nuestro país. De modo que eso fue lo que pobló el Uruguay, ¿no? Bueno, de modo que las políticas de inmigración son las que funcionan, pero son difíciles, ¿no? Son difíciles. De modo que. Ahora, quiero referirme a lo que dijo Gonzalo, que cuál es el tamaño de un país. Yo quiero hacer una pequeña comparación que puede parecer grotesca al principio, pero no es tal. Quiero comparar al Uruguay con la isla de la Gran Bretaña. El Uruguay, ¿por qué puedo comparar el Uruguay con la isla de la Gran Bretaña? Porque tienen aproximadamente la misma superficie y un clima, bueno, el Uruguay es un clima un poquito más benigno que el de la Gran Bretaña. Bastante más benigno, sí. Bueno, pero la isla de la Gran Bretaña tiene 20 veces la población del Uruguay. Entonces, por eso Inglaterra es un país desarrollado. Es decir, un país desarrollado es decir, la cuna de la revolución industrial se debe a esa densidad de población. No tiene nada que ver. Sí, No es la densidad de población, porque entonces países como la India, Pakistán, Indonesia hubieran tenido ¿cuántas revoluciones industriales? No tiene nada que ver, Juan. El tamaño del país y la población, no hay ninguna correlación directa. No confundas cuál es la causa del... Yo digo lo que digo, que para que un país sea desarrollado tiene que tener una población, un cierto tamaño de población. En cuanto a si la población es chica... ¿Y Suiza? Si la población es chica, bueno, pero Suiza tiene bastante más población que nosotros. ¿Qué? ¿Sabes? El doble. El doble, por ejemplo. Y un país más chico. Sí, bueno. No, Juan. Pero déjame decir algo, por favor. Pero ¿por no interrumpas, Gonzalo, por favor. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Cambiar de tertulia, me voy a ir donde está Eleonora. Aquí no me dejan hablar. Se retiró el micrófono, incluso se fue lejos. Seguí, Juan. Sí. La condición de desarrollo tiene que ver con el mercado interno. Es decir, eso es clarísimo. Claro. Y además tiene por ejemplo, el Uruguay jamás va a poder fabricar transatlánticos. Claro. Por ejemplo, por la población. Pero si tuviera la población de Inglaterra, los podría fabricar. Es decir, la población es un factor esencial en el desarrollo. Y creo que el Uruguay es un país despoblado, como la mayoría de América Latina. Son países despoblados. Y lo razonable sería que los países superpoblados empezaran a traer habitantes a esta región. Esa es la única manera de acomodar un poco la desigualdad en el planeta. Australia es un país mucho más despoblado. Australia es mucho más despoblado que Uruguay. Y sin embargo es un país desarrollado. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No existe esa correlación que vos querés inventar. Sí. ¿En dónde? Hay países muy poblados que son muy ricos y países muy poblados que son muy pobres. Los problemas de... ¿Me vas a interrumpir otra vez? Definitivamente me paso por... A mí me quedaba un tercer punto. Todos tienen puntos que les van quedando. Yo no sé ¿por qué se estabiliza la población? La población se estabiliza porque lo dice Darwin. Es decir, porque ninguna especie se extinguió por propia voluntad. Es decir, en la medida que la población decrezca, van a aparecer los cambios contrarios para aumentar la natalidad. Bueno, de todas maneras, Juan, no, pero por favor.
Por favor, vamos a escuchar a Gonzalo, que si no se retira de la tertulia y eso es dramático. No, yo insisto sobre el primer tema, no hay una relación, no hay nadie que diga cuál es el tipo de población y el número de población por kilómetro cuadrado que tenés que tener para ser un país desarrollado. Los problemas del Uruguay es que es un país cerrado económicamente, es un país que no crece económicamente, es un país que tiene muy mala inversión en la educación, que no invierte en ciencia y tecnología, que no desarrolla. Esos son los problemas del Uruguay. No que tiene 3.344.028 habitantes. No tiene nada que ver. Bueno, no estoy diciendo que no se hagan censos. Estoy diciendo que el censo es interesante saber que nuestra población no está creciendo. ¿Qué significa eso? No significa absolutamente nada. Los problemas que tenemos que solucionar están en otros lugares. No en tener más o menos población, traer emigrantes, ser más, o sea, no es eso, ni achicar ni agrandar el Uruguay, que tampoco es posible. Con la superficie que tenemos y con la población que tenemos que administrarnos bien para desarrollarnos. Y vamos a ser un país tan desarrollado como Holanda, como Suiza, o como otros países que son chiquitos o grandes, pero que se desarrollan porque hacen las cosas bien. Está bien, lo que parece bastante evidente es que hay que pensar, ¿no? Es que hay que prepararse para una tendencia como esta que se viene conformando, ¿no? ¿Será un problema o no será un problema? Pero vamos a un país diferente, va a tener características diferentes. Como dijo Leonora dijo bien. Evidentemente, con estos datos tenemos que rever nuestro sistema de previsión social. Ahí está. Ahí aparece una dificultad, en principio. Duda. Aparecen ventajas por otro lado, yo qué sé, en los servicios públicos va a haber que atender a menos personas, o más, ¿no? Por la edad. Entonces, menos personas físicas. Pero más personas porque van a haber mucho más gente que antes, con edades altas como las nuestras. Sí, pero la pobreza en Uruguay está en los niños, no en los viejos. Yo, si me permitís, un corto, Emiliano, y discúlpame, pero... No te creemos que pero a él lo dejas interrumpir. Bueno. ¿Viste por qué me quiero ir? Bueno. No, pero muy corto. En realidad, esta tertulia está súper poblada. Es la consecuencia que yo saco acá, la conclusión. Está súper poblada. Tendría que ser de 3 o de 2. O de 1. Pero de todas maneras, el tema esencial es que estamos bajando y que el mundo baja la cantidad de gente y que es inevitable mientras haya la tasa de reproducción que tenemos y que cada vez se acelera más. Creo que ya lo has dicho. Sí, pero están hablando de otras cosas, porque se está hablando de si es necesaria una cantidad determinada de población para que el país pueda considerarse desarrollado, fabricar transatlánticos, etcétera. No es ese el problema central que tenemos para discutir, por lo menos para pensarlo, más que para discutirlo, para pensarlo, es que somos menos y cada vez vamos a ser menos, porque la tasa de reproducción en el mundo occidental y seguramente en todo el mundo a la larga es cada vez más baja. ¿Por qué creo que ya lo escuché? Pero hace 20 años se estaban diciendo que teníamos la explosión demográfica y cada vez somos más y el mundo no tenía, y ahora cada vez vamos a ser menos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo cuánta población tiene que tener el mundo? ¿Quién va a ser el último? Lo que dijo Juan me parece fundamental. Las especies no juegan en contra de sí mismas respecto a la extinción. Claro, no se extinguen. Por lo tanto, va a llegar un momento que la propia especie generará sus anticuerpos para que no quede uno solo. A mí me parece tan claro lo que dijo Darwin y que lo explicó Juan, que no me preocupa eso. O sea, por lo menos es que nos vamos a extinguir, a autoextinguir, no me preocupa. Encontraremos encontraremos la estabilidad en algún momento. Qué pasión que han puesto hoy. ¿Cómo los moviliza el tema de la población de Uruguay y su tendencia para el futuro? ¿Qué ocurrió que vinieron tan motivados? No, yo trato de poner un poco de sentido común en todas estas motivaciones. No tiene ninguna importancia, es un dato, punto. Los problemas que tenemos que enfrentar son otros. No es eso, si estamos más viejos o más jóvenes, eso se arregla. Se planifica y se arregla. Bueno, creo que lo que hemos obtenido en estos minutos de tertulia es un gran índice. Un gran índice de cuestiones a abordar en otros enfoques y quizás también eventualmente en tertulias, ¿no? Ojalá que esto haya servido para sacudirle la cabeza a nuestros oyentes. Podría agregar, pueden repetir esta experiencia en sus casas. A ver cómo les va esta noche en la cena discutiendo esto. A ver qué pasa el sábado cuando se reúnen con amigos y tiran este tema.
A ver, ¿moviliza o resulta indiferente? Nos enteraremos si esta tertulia de hoy reflejó en algo el estado de ánimo de la sociedad de nuestro país en torno a esta cuestión.